Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda, a todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de este módulo 11 sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos a una gran invitada junto a nosotros, es la doctora Hélène Tigrutcha. Ella es académica de la Universidad Aix-Marseille en Francia, experta en reparaciones ante la Corte Penal Internacional y es integrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doctora Helen, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos hoy, y tiene su tiempo. Gracias Esteban y gracias a Alejandro por la invitación. Es un placer de estar con vosotros y vosotras. Y entonces la clase del día de hoy es una clase, voy a compartir la exposición, es una clase sobre el Comité de los Derechos Humanos, cómo funciona el comité, cuál es su misión, cuál es su trabajo, etcétera, pero naturalmente durante las preguntas podemos también hablar de la relación entre el Comité de los Derechos Humanos con, por ejemplo, cortes como la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Corte Africana, la Corte Interamericana. Si tienen preguntas o comentarios sobre este tema. Y naturalmente aquí estoy hablando como una académica y no como un miembro del Comité de los Derechos Humanos, entonces mi opinión es una opinión personal. Sí. Entonces, comparto la presentación. El comité en la cartografía de órganos internacionales de mecanismos de derechos internacionales, de derechos humanos, funcionamiento, efectividad y desafíos. Y vamos a ver que los desafíos, por ejemplo, del Comité de los Derechos Humanos son muy parecidos a los desafíos de la Corte, de los órganos interamericanos de derechos humanos o de otros órganos de derecho internacional. Entonces, como Esteban ha dicho, el Comité de los Derechos Humanos es un órgano de la ONU, es el órgano de supervisión de un tratado que es el tratado que se llama el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado en 1966. Naturalmente tiene una relación muy estrecha con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces adoptados en 66, y no es exactamente por el momento un tratado universalmente aceptado, pero hay 173 estados partes, entonces por el momento no es exactamente universal, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sí, hay un nombre muy importante de estados partes, y naturalmente Chile y muchos países de América Latina han ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. A este pacto existen también dos protocolos muy importantes que se llaman protocolos facultativos. Un protocolo, a continuación voy a explicar un poquito más. Un protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales. Es un protocolo procesual y es muy importante porque organiza el procedimiento
para enviar al Comité de los Derechos Humanos una petición individual, una comunicación individual. Pero no es un mecanismo obligatorio, es un mecanismo facultativo. Entonces, significa naturalmente que la competencia del comité, voy a regresar sobre eso, la competencia del comité para recibir comunicaciones individuales es una competencia facultativa. Y por el momento solamente 116 estados han aceptado la competencia, el protocolo facultativo y la competencia del comité para recibir comunicaciones individuales. El segundo protocolo, que es también muy importante, protocolo al pacto internacional, es el protocolo sobre la pena de muerte, porque en el texto de 66 la pena de muerte no es prohibida y entonces el objeto del protocolo es de prohibir la pena de muerte, naturalmente. Entonces es un texto adicional al artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Como le he dicho, el pacto naturalmente contiene una lista muy extensiva, muy parecida a la lista del Convenio Europeo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, una lista de derechos civiles y políticos. Significa que en el pacto no hay derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, ¿sí? Este tipo de DESCA son protegidos por otro pacto, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue adoptado el mismo día, a la misma fecha, pero el mecanismo de supervisión no es exactamente como el pacto, para el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, se significa, y podemos discutir de este tema, se significa que en 66 en la ONU hay una separación muy fuerte de derechos civiles y políticos por un lado y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por otro lado, ¿sí? Pero vamos a ver que en la jurisprudencia del Comité de los Derechos Humanos, la separación, la división entre, en un lado, derechos civiles y políticos, DESCA del otro lado, no es actualmente una separación tan importante, ¿sí? Porque la jurisprudencia del Comité de los Derechos Humanos está cambiando, y voy a mencionar algunas decisiones del comité, y está aceptando especialmente que, por ejemplo, en el derecho a la vida hay también una dimensión muy importante sobre los derechos económicos, sociales y ambientales, ¿sí? Entonces, existe al nivel internacional, existe al nivel de la ONU dos pactos, dos tratados con una separación muy fuerte, derechos civiles y políticos, DESCA, pero progresivamente la jurisprudencia del Comité de los Derechos Humanos, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, está modificando la percepción y está interpretando los derechos civiles y políticos, podemos decir, en una forma más respetuosa de los principios de indivisibilidad de los derechos humanos.
es un tema donde, sobre el que podemos discutir. Voy a mencionar a continuación dictámenes del comité más reciente del Comité de los Derechos Humanos. El comité es un órgano como otros órganos de tratados de la ONU, es un órgano de 18 expertas internacionales, es una elección por los estados partes y podemos discutir también del estatuto porque puede ser un poquito raro, especialmente en relación con el principio de independencia de los miembros, pero sí, por el momento es una elección a Nueva York por los estados partes, estados partes al pacto internacional. La sociedad civil no tiene un papel en la elección de los miembros del comité. Por ejemplo, no tenemos como discusiones con la sociedad civil, etcétera. Es solamente un modo de elección muy interestatal. Y naturalmente podemos criticar porque sí, no es muy transparente, no es un modo de elección muy transparente. Los y las 18 expertas vienen de varias regiones, de África, América Latina, Europa, Asia, etcétera, etcétera. Y sí, normalmente los miembros son independientes de los estados partes y naturalmente también de la sociedad civil. Y otra cosa muy importante que quisiera añadir es que el Comité de los Derechos Humanos no es como una corte, no es un tribunal. Los miembros son expertas, el comité es un comité de expertas, pero no es un tribunal universal de derechos humanos. Por el momento existe proyecto, pero por el momento no existe una corte mundial o una corte universal de derechos humanos. Y también es un asunto que podemos discutir si sería una idea interesante de tener este tipo de tribunal universal o no. Tengo una idea sobre eso, pero sí, es un tema muy interesante, pero el comité no es la Corte Mundial o la Corte Universal de Derechos Humanos. El comité, y naturalmente es en el pacto de 66, el comité tiene tres misiones diferentes y especialmente una misión muy interesante que es la misión de supervisar el cumplimiento del pacto internacional por los estados partes, y la manera de hacer eso es se basa sobre lo que se llama un diálogo constructivo con el estado parte, con todos los estados partes, ¿sí? El diálogo constructivo se basa sobre una lista de cuestiones. Naturalmente, la lista es enviada al Estado 1 año, 2 años antes del diálogo. Y aquí la sociedad civil puede tener un papel muy importante, porque cuando el comité prepara la lista, podemos, por ejemplo, recibir información de la sociedad civil para llamar la atención del comité sobre un tema de derechos humanos, no sé, la situación de mujeres, la situación de pueblos indígenas, la situación de condiciones de detención, etcétera, etcétera. Y sobre este tipo de información, el comité va a preparar un
una lista de cuestiones, ¿sí? Y entonces el Estado tiene que responder a las cuestiones, tiene que, por ejemplo, en su informe, compartir con el comité cifras, estadísticas, información sobre políticas públicas, información sobre, no sé, procedimiento al nivel interno, si hay un problema, por ejemplo, de impunidad, etcétera, etcétera. Y el diálogo a Ginebra es un diálogo que se llama un diálogo constructivo, con de un lado información de la sociedad civil y otro lado el informe del Estado. Y el diálogo es un, sí, como el nombre como se llama, entonces durante 2 días es un intercambio de información, de preguntas, de respuestas entre los miembros del comité y la delegación del Estado. Actualmente, naturalmente, es la situación de COVID-19, entonces tenemos el diálogo, pero tenemos el diálogo online y naturalmente no es como estamos en Ginebra. Al fin del diálogo se adopta adoptan lo que se llama observaciones finales. Observaciones finales es un documento muy corto de 10, más o menos 8 o 10 páginas, con una parte muy pequeña sobre aspectos positivos. Por ejemplo, cuando el Estado ha aceptado de ratificar un tratado de derechos humanos, no sé, o cuando el Estado ha adoptado una normativa interna protectiva de los derechos humanos, entonces es solamente un párrafo en las observaciones finales y la mayoría parte del informe de las observaciones finales son sobre preocupación del comité, ¿sí? Y, por ejemplo, las últimas observaciones finales sobre Chile de 2014 contiene un párrafo sobre aspectos positivos en Chile, bla, 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 pero también una lista de preocupaciones muy importante, por ejemplo, sobre la normativa en relación con el antiterrorismo, la situación de pueblos indígenas, la situación de amnistía, la ausencia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, la situación de pueblos indígenas, la desigualdad entre hombres y mujeres, la situación del aborto en Chile, violencia contra mujeres, trata de personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando el comité adopta este tipo de observaciones finales, normalmente el Estado tiene un año, 2 años para adoptar medidas y para naturalmente aplicar y cumplir las observaciones del Comité de los Derechos Humanos. Podemos discutir durante la parte de preguntas sobre la fuerza vinculante o no de las observaciones finales del Comité de los Derechos Humanos. Es una primera misión que es muy interesante porque aquí, yo sé que hay participantes que son de la sociedad civil. Aquí la sociedad civil puede tener un papel muy importante.
y enviar al comité, porque naturalmente no conocemos las situaciones de derechos humanos muy concretas en los países. Entonces, la sociedad civil puede enviar al comité, a los miembros del comité, informaciones muy precisas. Y cuando no tenemos información, no es un buen diálogo, porque tenemos solamente la versión del Estado y naturalmente el Estado dice que todo es perfecto, etcétera, etcétera. Los diálogos los más interesantes son cuando tenemos mucha información de la sociedad civil. En 2019, por ejemplo, tuvimos el diálogo con México, el diálogo constructivo con México. Las informaciones de la sociedad civil fue muy extensiva, pero muy interesante para el diálogo y entonces para pedir más cosas al Estado. Entonces me parece una misión muy interesante del Comité de los Derechos Humanos. La segunda misión del comité es más una misión como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando adopta opiniones consultivas. Es una misión más teórica, si yo puedo decir, o más como académica. Es una misión de interpretar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos con observaciones generales. ¿Sí? Entonces son diferentes de observaciones finales. Finales es para el diálogo con estas dos partes. Aquí estoy hablando de observaciones generales, por ejemplo, sobre un tema de derechos humanos o sobre un artículo del pacto. A continuación voy a tomar ejemplos de las dos últimas observaciones generales del Comité 36 sobre el derecho a la vida y 37 sobre el derecho a la reunión pacífica. Voy a regresar sobre las dos últimas observaciones. Aquí también la observación como eso no es una sentencia, no tiene un valor vinculante, es una interpretación del pacto y sí, normalmente los estados tienen que respetar porque los estados tienen la obligación de aplicar de buena fe el pacto internacional y también la interpretación del pacto por el Comité de los Derechos Humanos. La tercera misión es más una misión judicial. El comité no es un tribunal, pero aquí el procedimiento es muy parecido, es el procedimiento sobre situaciones individuales, sobre comunicaciones individuales, es muy parecido al procedimiento ante la Corte Europea de los Derechos Humanos o los órganos interamericanos de derechos humanos. ¿Sí? Y entonces, para enviar una comunicación al comité, naturalmente hay condiciones de admisibilidad, el agotamiento de recursos internos, por ejemplo, la calidad de víctima, la ratificación del pacto y del protocolo facultativo por el Estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, cuando el comité recibe este tipo de comunicación individual, tiene, como un tribunal, tiene que verificar si las condiciones de admisibilidad son respectivas, por ejemplo, y también si la comunicación es sobre un derecho del pacto. Entonces, si el comité y especialmente si el comité tiene
lo que se llama una competencia material sobre el caso. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada no es protegido por el Pacto Internacional. Entonces, si el comité recibe una comunicación sobre directamente el derecho a la propiedad privada, sería inadmisible, porque no tiene competencia material. Es un derecho que no es protegido por el pacto. De misma manera, si el comité recibe una comunicación individual sin ningún, por ejemplo, agotamiento de recursos internos, normalmente no es admisible. Pero si, por ejemplo, el autor de la comunicación puede explicar al comité que los recursos internos no funcionan o no son efectivos, etc., sí, de una manera excepcional, el comité puede aceptar que no es necesario en este caso de tratar de usar los recursos internos. ¿Sí? Pero es raro y generalmente los autores tienen que respetar el agotamiento de los recursos internos. A continuación voy a también dar algunos ejemplos de dictámenes del comité sobre comunicaciones individuales. Pero aquí, como le he dicho anteriormente, este procedimiento, este vía de comunicaciones individuales no es para todas las partes del pacto, pero solamente para los estados que han ratificado el protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales. ¿Sí? Entonces, 116 estados partes y recuerdo que hay 173 estados partes al pacto. Entonces, 173 estados partes al pacto, 116 estados partes al protocolo facultativo. Hay países como los Estados Unidos, por ejemplo, no se puede enviar una comunicación individual contra los Estados Unidos porque los Estados Unidos no reconocen la competencia del comité para recibir este tipo de comunicaciones individuales. Pero Chile, México, Venezuela, otros países de América Latina, España también, Francia, han reconocido la competencia del Comité de los Derechos Humanos para recibir comunicaciones individuales. Algunos ejemplos más concretos del trabajo del Comité de los Derechos Humanos. Y especialmente empezó con observaciones generales, como le ha dicho, es una manera para el comité de compartir su interpretación del pacto de un derecho, de obligaciones de los estados. Las dos últimas observaciones generales del comité son 36 sobre el derecho a la vida, el artículo 6 del pacto, y 37, voy a regresar sobre eso, 37 sobre el derecho a la reunión pacífica. La observación general 36, adoptada en 2018, naturalmente es un texto largo, muy interesante, con muchos párrafos. No puedo leer todos los párrafos, pero aquí hay dos párrafos que me parecen
muy interesante, especialmente quizás para las preguntas. Es el párrafo 8 de la observación general sobre el aborto y especialmente la obligación de Estados partes de adoptar medidas para proteger, para proporcionar un acceso seguro, legal, efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer y de la niña embarazada corran peligro, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque el comité no fue miembro del comité al momento de la adopción de la observación general, pero durante 5 años tuvieron debates entre miembros del comité, debates con la sociedad civil, debates con los estados, especialmente sobre este párrafo 8. Porque se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo y es un tema sí, al nivel internacional existe una controversia muy importante, un debate muy importante, no solamente con estados, pero también hay una parte de la sociedad civil que fue violentamente contra este párrafo 8, otro naturalmente que fue en favor. También entre miembros del comité, miembros fueron en favor del reconocimiento de la obligación del Estado y otros miembros fueron contra el párrafo 8. Entonces, en la historia del comité, creo que la adopción de la observación general es la adopción que necesitó el más tiempo. 4 o 5 años es muy, muy largo para el comité. Normalmente se hace en 2 años. Otro párrafo muy interesante de la observación general es el párrafo 26, porque aquí, como le ha dicho anteriormente, en este párrafo hay como un puente entre derechos civiles y políticos y DESCA. Porque aquí el comité incluye en la obligación de los estados de proteger la vida tema de la dignidad. Y entonces, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, significa que el artículo 6 no es solamente sobre, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza, sino también protege el derecho a vivir con dignidad, que significa que los estados tienen, especialmente, como se dice así, tienen que proteger la población, por ejemplo, contra la violencia, los accidentes de tráfico, trabajo, etcétera, la degradación del medio ambiente, la privación de tierras, territorios, recursos de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, en el párrafo 26, el Comité de los Derechos Humanos establece una relación muy estrecha entre un derecho civil, el derecho a la vida, el artículo 6 del pacto, y cosas que son más económicas, sociales, ambientales, etcétera. ¿Sí? Entonces, como le he dicho, al principio, en 66, naturalmente, los derechos humanos fueron como 2 categorías distintas, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, pero la interpretación del comité, especialmente de qué significa el derecho de
el derecho a la vida, la interpretación está cambiando y la interpretación está incluyendo más una dimensión económica, social y cultural y ambiental. ¿Sí? Y voy también a regresar sobre este punto. Y aquí se habla también de enfermedades, pobreza, hambre, malnutrición, etc. Falta de hogar, que normalmente son protegidos, son cosas protegidas por el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, es una modificación muy interesante del Comité de los Derechos Humanos. Otra observación interesante del comité adoptada el pasado año, la observación general 37 sobre el derecho a la reunión pacífica. El derecho a la reunión pacífica es un derecho protegido por el artículo 21 del pacto y especialmente aquí en la observación general el comité naturalmente establece una relación entre este derecho, que es un derecho político muy importante, y la calidad democrática o no de una sociedad. Y cuando el derecho no es protegido, para el comité es un señal muy peligroso que la sociedad no es una sociedad democrática, porque las personas no pueden expresarse, no pueden participar y exponer ideas, objetivos de oposición, etc. Y también, y yo sé que para Chile y otros países es un tema naturalmente muy importante. En el párrafo 78, el comité recuerda las reglas, las condiciones, los criterios para el uso de la fuerza letal y para el uso de la fuerza cuando las personas participan a una reunión pacífica, y especialmente la obligación de respetar principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación, etcétera, etcétera. Y fue muy importante para el comité de reafirmar este tipo de protocolo que los estados tienen que respetar cuando hay un uso de la fuerza por la policía, por fuerzas armadas, durante una reunión, especialmente una reunión pacífica. No es solamente un problema de Chile, pero en Francia, por ejemplo, tenemos un problema también muy importante de uso excesivo de la fuerza cuando hay una reunión pacífica. Sí, ahora algunos dictámenes del comité, no puedo naturalmente hablar de todo, pero solamente para dar una idea del trabajo concreto del comité, algunos dictámenes muy recientes entre 2016 y al principio de este año. Por ejemplo, sí, 2 casos sobre la relación entre el medio ambiente y el derecho a la vida, y también artículo 17 es el derecho al domicilio. Son 2 casos muy interesantes y naturalmente yo puedo
dar el sitio, al fin del curso, el sitio donde están las decisiones del comité. El caso Cáceres contra Paraguay de 2019, que fue por la primera vez un caso individual sobre la pérdida de vida de una persona a causa de polución. Y fue la primera vez que el comité ha dicho que en el derecho a la vida se incluye la protección contra la polución. Y para decir eso, naturalmente, el comité ha mencionado la observación general 36 y especialmente este párrafo 26 y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la opinión consultativa sobre derechos humanos y medioambiental, la jurisprudencia de la Corte Europea, la jurisprudencia también de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos. Otra decisión interesante, pero aquí Petiota contra Nueva Zelanda es una decisión de no violación, pero es una decisión interesante de cambio climático y exclusión. Y en esta decisión de 2019, sí, podemos decir que el comité ha abierto la puerta para el reconocimiento de un principio de no devolución en caso de cambio climático. ¿Sí? Pero aquí en la decisión, en el caso individual, la conclusión fue una conclusión de no violación del pacto porque falta algunos pueblos, entonces no fue como seguro que el pacto fue violado. Pero algunos párrafos de la decisión son interesantes, especialmente en relación con el tema del cambio climático y protección del derecho a la vida. También otro tema que es muy importante para América Latina, pero no solamente, para también otras partes del mundo, es el tema de la nacionalidad y de la protección contra apátrida. Y reciente el comité el pasado año ha adoptado un caso SAO contra Países Bajos, que es un caso sobre el derecho de un niño a ser protegido contra la privación o el no reconocimiento de nacionalidad, y especialmente en relación con el artículo 24, párrafo 3 del pacto. El artículo 24, párrafo 3, reconoce especialmente el derecho de los niños y de las niñas a la nacionalidad. No existe, como en la Convención Americana, no existe un artículo general sobre el derecho a la nacionalidad, pero el artículo 24 habla especialmente de la situación de los niños y niñas y dentro de la situación de la vulnerabilidad, etcétera, hay un párrafo sobre el derecho a la nacionalidad. Fue un caso muy importante porque también fue la primera vez que en su jurisprudencia el comité ha dicho que los estados tienen la obligación de proteger niños, niñas contra apátrida. También muchos casos sobre las desapariciones forzadas en México, en Venezuela también tenemos jurisprudencia. Para el comité, aquí la jurisprudencia del comité es muy parecida a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, una desaparición forzada
es una violación de varios artículos del pacto, no solamente la violación del derecho a la vida, artículo 6, sino también una forma de tortura para la víctima directa, artículo 7, violación del derecho a la libertad individual, artículo 9, también violación del derecho a la personalidad jurídica, artículo 16, y porque generalmente no hay investigaciones, y violación del derecho a recursos efectivos, artículo 2, párrafo 3 del pacto. Como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el comité considera que en este tipo de casos, naturalmente hay una víctima directa, la persona, como en el caso Cristian Padilla, por ejemplo, la persona que es desaparecida, y también su familia, y especialmente la familia tiene el derecho a una investigación, y el derecho a una investigación efectiva, imparcial, independiente, etcétera, etcétera. No, por el momento, no hay en las decisiones del comité, no existe como eso un derecho a la verdad, como en los casos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero sí, existe una jurisprudencia muy detallada sobre la obligación del Estado a investigar y a proporcionar acceso a la justicia para la familia de las víctimas. Otro caso interesante, terrible pero interesante, sobre la violación sexual de una niña indígena, es el caso Fulmati contra Nepal de 2019, y entonces para el comité como para la Corte Interamericana, la violación sexual es una forma de tortura, entonces es una violación del artículo 7 del pacto, y también una violación de la vida privada, artículo 17, y de la vida familiar, artículo 23, porque naturalmente para la víctima de una violación sexual es muy difícil de tener una vida familiar, normal. Y 2 párrafo 3 también es sobre las investigaciones. Este caso, Fulmati contra Nepal, es muy interesante por otra razón. Aquí el comité consideró que existió como una forma de discriminación interseccional, ¿sí? Como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y hay un párrafo sobre eso. La víctima fue una niña de 14 años, fue un miembro de una comunidad indígena en Nepal, y también fue de una población muy pobre, y entonces el comité consideró que aquí fue una forma de discriminación interseccional. No, generalmente el comité no hace uso de este vocabulario, pero en este caso sí. Y el último caso que quisiera mencionar es el caso sobre el acceso a un aborto, lo siento, aborto, no aborte, aborto seguro y sano. Es el caso Mellet contra Irlanda de 2016. Para el comité, la ausencia de un acceso a un aborto seguro y sano es una violación del derecho a la vida de la mujer, y también es una forma de tortura, porque las mujeres tienen que
ir a otros países para tener un acceso a un aborto seguro y sano. Y es muy interesante porque la posición del comité fue diferente de la posición de la Corte Europea sobre el mismo caso y contra el mismo Estado. Y entonces la jurisprudencia del comité fue más protectiva que la posición y la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, y el Estado ha cambiado su normativa interna y especialmente su constitución sobre este tema del acceso a un aborto. Cuando hay una violación, cuando el Comité de los Derechos Humanos concluye la violación del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, hay siempre un párrafo sobre medidas de reparación. Pero como el comité no es un tribunal, no puedo, por ejemplo, ofrecer una indemnización. No se puede, como el contrario de la Corte Interamericana o Corte Europea de los Derechos Humanos, pero en este párrafo el comité recuerda que el Estado tiene que ofrecer una indemnización, investigar, por ejemplo, en los casos de desapariciones forzadas, tienen que modificar la normativa interna, por ejemplo, en el caso contra Nepal, cuando en el foro doméstico no existe una normativa eficaz contra tortura, contra violación sexual, etcétera, etcétera. Pero no es como en una sentencia de un tribunal internacional. Entonces, a veces autores de comunicaciones individuales piden al comité de ordenar al Estado, no sé, un montón de dinero en dólares, etcétera, pero no se puede. Se puede solamente recordar que el Estado tiene que ofrecer una reparación integral, pero el comité no puede indemnizar como eso las víctimas de violaciones del pacto. Y el Estado normalmente tiene 6 meses para implementar las decisiones del comité y para enviar informaciones sobre medidas de implementación, de cumplimiento de las decisiones del comité. Pero sí, hay debates sobre también la fuerza vinculante de las decisiones del Comité de los Derechos Humanos. Podemos discutir de este tema. Para concluir, solamente algunas palabras sobre los desafíos del comité que no son muy diferentes de desafíos de otros órganos, otros órganos internacionales de derechos humanos. Un desafío importante es el cumplimiento de observaciones finales y decisiones individuales del comité. Es muy difícil de obtener un cumplimiento de las decisiones del comité, pero es tan diferente de la situación de la Corte Europea o de la Corte Interamericana. La posición de los estados es de decir que las decisiones del comité no son vinculantes. Es la posición, por ejemplo, de Francia. Cuando hay una decisión contra Francia, Francia dice, ok, el Estado respeta las decisiones de la Corte Europea porque son vinculantes, son sentencias, pero las decisiones del comité no son vinculantes. Entonces, depende de los estados, pero es un problema muy importante.
también la crisis financiera de la ONU y de los órganos de tratados es un problema muy importante, especialmente porque hay un backlog sobre, lo siento, por ejemplo, sobre los casos individuales. La situación no es como ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de una petición durante 10 años, 15 años ante el comité. No, generalmente es podemos decir, entre 3 y 6 años, pero 6 años es demasiado, ¿no? Pero el secretario de la Oficina de los Derechos Humanos, sí, no tiene recursos financieros suficientes para proceder más rápidamente con los casos. Sí, entonces es un desafío, es un problema muy importante del trabajo del comité, pero no solamente del comité, de todos los órganos de tratados de la ONU. Y otro desafío, último desafío que quisiera mencionar, naturalmente, es la situación del COVID-19 y situaciones de emergencias, porque hay muchos países que están adoptando medidas de emergencias, derogaciones a los derechos humanos, y el comité, y naturalmente que son muy preocupantes en relación con derechos humanos, pero el comité por el momento no puede hacer nada porque sí, estamos trabajando online, estamos recibiendo algunas peticiones individuales, pero el comité no tiene herramientas para, por ejemplo, prevenir situación de violación en este contexto, situación de violación de derechos humanos. Entonces, es también otro desafío en el trabajo del Comité de los Derechos Humanos, pero sí, no solamente de este comité, de otros órganos de tratados. Gracias por su atención y naturalmente voy a compartir el documento con las referencias, etcétera. Voy a enviar el documento a Esteban y a Alejandro si puede ser útil para los participantes. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Helen, por su excelente exposición. La verdad es que muy clarificadora, pero también nos deja un tanto pesimistas con respecto a el cumplimiento de las decisiones del comité. Antes voy a dar unos avisos y luego pasamos a la ronda de preguntas. Lo primero es que la próxima semana recuerden que no hay clases porque el lunes 28 de junio es feriado en Chile, entonces viernes y sábado no habrá clases y nos reencontramos el viernes 2 de julio con la clase sobre derechos civiles y políticos, estándares internacionales de derechos humanos, específicamente derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales con Daniel Sánchez, que es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú, y con Silvia Serrano de la Georgetown University. Y recuerden que hoy tenemos en nuestra cuenta de Instagram @cedit.cl una conversación con Cristian Viera, quien es doctor en Derecho, académico de la Universidad de Valparaíso y constituyente por el distrito número 17. Y este lunes 21 de junio a las 7 de la tarde, Chile Continental, 6 de la tarde Colombia, vamos a estar con Catalina Martínez en nuestro Instagram, quien es directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Esos son los avisos y ahora sí damos paso a la ronda de preguntas. Voy a ver en el chat. No sé si va respondiendo de inmediato o juntamos un grupo. Sí, podemos juntar, no sé, 2 o 3 preguntas.
Ok. Sebastián Cepeda. Buenas tardes desde Chile. Muy buena presentación, profesora. Mi pregunta es, tomando como punto de partida el alto valor de las observaciones finales y a la vez tomando como referencia los esfuerzos en el sistema interamericano en torno a la eficacia de sus resoluciones mediante mecanismos tales como el control de convencionalidad, ¿el comité ha reflexionado en torno a cómo hacer más eficaces sus observaciones finales? Luego, la pregunta de Diego Miguel Vargas desde El Salvador. Buenos días. ¿Cómo podemos nosotros implementar los parámetros vertidos en la jurisprudencia si, por ejemplo, en el caso de El Salvador, se prima la vida del nasciturus versus la vida de la madre? Hasta el momento no se ha podido resolver esa colisión de derechos dentro de los tribunales internos. Y esas preguntas, y le voy a dar el micrófono a Camila Roberts, que está con la mano alzada. Gracias, Esteban. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Muchas gracias, doctora Helen, por su presentación. Yo tengo dos preguntas y están un poco relacionadas con las que ya leyó Esteban. La primera es si existe dentro del Comité de Derechos Humanos una sección de seguimiento de las observaciones finales que emite. Y la segunda es, ¿qué pasa si llega una comunicación individual sobre un derecho que no está expresamente en el Pacto Internacional, pero sí se ha desarrollado en observaciones generales que ha emitido el comité? Muchas gracias. Gracias, Camila. Vamos con esas primero. Gracias. Gracias por las preguntas muy interesantes. No existe una sección. Voy a responder a las preguntas sobre la implementación de observaciones finales, etc. No existe como eso y tenemos solamente una relatoria actualmente sobre las observaciones finales, pero es un mecanismo de seguimiento que no es muy sofisticado. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, un Estado tiene que implementar observaciones finales, el Estado envía al comité su informe y para explicar, por ejemplo, las medidas internas que el Estado ha adoptado. Quizás a veces recibimos también información de la sociedad civil y nada más. Y entonces el comité adopta un informe sobre el seguimiento de observaciones finales solamente para decir si el Estado ha aplicado, por ejemplo, observaciones finales o no. Pero no es muy sofisticado, no es como en el sistema interamericano de los derechos humanos, cuando, por ejemplo, hay una decisión de la Corte donde se dice, ok, esta medida parece bien, el Estado ha aplicado la parte de su sentencia, pero sobre otras medidas, se necesitan más esfuerzos, etc. No es como eso, solamente un párrafo para decir sí, está bien para el comité o no. Y es en relación con el desafío de crisis financiera. No tiene dinero para organizar un procedimiento más eficaz o más sofisticado de seguimiento. Y en relación con la cuestión de Diego sobre El Salvador, por ejemplo, y la cuestión del aborto. Por ejemplo, hace 2 años fue en Salvador,
creo que fue en 2019, especialmente para hablar del tema con autoridades, para hablar del seguimiento de observaciones finales sobre El Salvador y especialmente el tema del aborto. Y entonces tuve un diálogo con personas del Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, pero porque no existe un procedimiento oficial, fue como académica, pero fue como una misión oficial, no oficial, de academia, pero también para hablar de observaciones finales del comité, ¿sí? Entonces, no es una situación que es muy eficaz, porque sí, no existe discusión como en el sistema interamericano de los derechos humanos. Y entonces, Sebastián, sí hay reflexiones en el comité para que el sistema sea más eficaz. No, por el momento no. Y la razón es muy simple, no porque el comité o la Oficina de Derechos Humanos de Ginebra no tiene los recursos. No tiene los recursos humanos, no tiene los recursos financieros, etcétera, etcétera. Pero sí, naturalmente es un problema. Sí, y entonces llegó la pregunta sobre el derecho a la cuestión del derecho al aborto, la situación del derecho al aborto en El Salvador. Sí, es claro que por el momento es una situación muy grave, pero si no me equivoco, reciente la Corte Suprema de El Salvador ha adoptado una decisión muy interesante sobre el derecho al aborto, ¿no? Creo que es muy reciente y fue una decisión, si no me equivoco, una decisión protectiva, pero por el momento no sé si la decisión es aplicada concretamente en el foro doméstico de El Salvador. Pero en este tipo de situación, por ejemplo, cuando fue en el país, como las observaciones finales del comité no son exactamente vinculantes, fue difícil para mí de decir a las autoridades, a la fiscalía, etcétera, tienen que respetar la observación general 36, tienen que respetar el caso Mellet contra Irlanda, etcétera. Es muy difícil y especialmente es muy difícil de tener este tipo de diálogo constructivo, pero muy concretamente y sobre este tema del aborto. Camila, tu otra pregunta sobre un derecho que no es protegido por el pacto. Aquí, y no sé si hay abogados, abogadas dentro de los participantes, pero aquí es una cuestión de presentación. No es posible, como le he dicho, no es posible, por ejemplo, de presentar una comunicación individual sobre cómo eso, el derecho a la propiedad privada, porque el derecho no es protegido por el pacto. Pero lo que se pasa es que la estrategia es de decir, ok, mi petición, mi comunicación es sobre un derecho del pacto que tiene una relación con
por ejemplo, propiedad civil, propiedad privada, etcétera, etcétera. Un ejemplo. En el caso Cáceres contra Paraguay, este caso de polución y derecho a la vida, el Estado Paraguay dijo ante el comité no tiene una competencia material, porque el derecho a la protección del medio ambiente no es un derecho protegido por el pacto. Entonces, para Paraguay, la petición, la comunicación fue inadmisible. El derecho no es protegido por el pacto. Y los abogados fueron muy inteligentes. Dicen, no estamos hablando del derecho a la protección del medio ambiente. Estamos hablando del derecho a la vida. Y naturalmente, aquí el contexto, el marco fáctico es una polución, pero el tema, el derecho, es el artículo 6 del pacto. Y está dentro de la competencia material del comité. Entonces, sí, se puede, pero siempre en relación con el marco material del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Vamos con Adriana Siqueira. Dice, felicitaciones por la presentación excelente y le gustaría saber su posición sobre la aplicación de la teoría del control de convencionalidad y margen de apreciación. La otra pregunta se respondió y hay riesgo de existir una cantidad muy grande de casos e invisibilizar la actuación de la Corte. Y la otra pregunta es si los Estados Unidos de América hacen parte del protocolo facultativo sobre peticiones individuales. Ahora hay una pregunta de Giovanna Centoncio. Dice, buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta es más o menos en la línea anterior. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a independencia de los organismos que observan el cumplimiento de los derechos humanos en los países latinoamericanos? Por ejemplo, si en Chile la comisión de 11 miembros, 7 puestos son de carácter políticos y solo 4 de especialistas en el área. Y en estos momentos en Chile se cuestiona la independencia política en los informes que se generan. Esto a raíz de lo sucedido en el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el cambio de conteo en las personas con daño ocular en las manifestaciones. ¿Cómo se sugiere formar estos consejos para que la independencia política prospere en favor de la defensa de los derechos humanos? Esas dos y luego continuamos. Gracias. Sí, Adriana, gracias por su pregunta. Margen de apreciación, control de convencionalidad. No existe en la práctica del Comité de los Derechos Humanos. No existe el margen de apreciación y tampoco la teoría o una cosa que sería muy parecida a la teoría del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El margen de apreciación no existe y es interesante porque es una oposición, es un motivo de oposición entre el Comité de los Derechos Humanos y la Corte Europea de los Derechos Humanos. Por ejemplo, recuerdan que he mencionado el caso Mellet contra Irlanda sobre el aborto. En su decisión de 2010, la Corte Europea ha aplicado un caso contra Irlanda sobre el acceso al aborto. La Corte Europea ha aplicado el margen de apreciación. Entonces, es una sentencia de no violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho a la vida privada. El comité ha adoptado una decisión totalmente contraria a la decisión de la Corte Europea precisamente porque no aplica el margen de apreciación.
Pero, por ejemplo, cuando, y quizás es una forma que es, que no se llama como eso, pero es quizás una forma de margen de apreciación cuando, por ejemplo, las personas presentan una petición individual sobre el derecho a un tribunal, artículo 14 del pacto, o, por ejemplo, en caso de expulsión, de no devolución, el comité es muy prudente y siempre dice, no es el papel del Comité de los Derechos Humanos de revisar lo que los tribunales internos han dicho o han hecho. Entonces, no sé, quizás es una forma de margen de apreciación, pero no existe como eso. Y entonces, en casos, por ejemplo, de derecho de libertad de religión o de libertad de expresión o de derecho a la vida privada, parece que la jurisprudencia del comité es más protectiva que la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Adriana, también sobre los Estados Unidos. No, los Estados Unidos de América no son parte al protocolo facultativo. Entonces, significa que tenemos un diálogo constructivo, podemos adoptar, y creo que el diálogo con los Estados Unidos es quizás en 2022 o 2023. Entonces, sí, los Estados Unidos tienen que enviar al comité un informe sobre el cumplimiento del pacto en foro interno, pero no se puede, el comité no puede adoptar comunicaciones individuales contra los Estados Unidos. Entonces es una lástima, pero no han ratificado el protocolo facultativo. Giovanna, sí, la pregunta también es muy importante de institutos domésticos, especialmente de protección de derechos humanos. Cuando tenemos el diálogo constructivo, en la lista de cuestiones hay siempre una cuestión sobre las instituciones de protección de derechos humanos al nivel interno y especialmente el instituto de los miembros, la situación de los miembros, el mandato, la manera de elección, etcétera, etcétera. Y existe al nivel internacional lo que se llama los principios de París, que son principios precisamente sobre instituciones internas de derechos humanos. Y para el comité, cuando el órgano interno, por ejemplo, lo que Giovanna ha explicado sobre Chile, cuando el órgano interno no parece muy independiente o no tiene un mandato muy eficaz, o por ejemplo, cuando el órgano envía al comité un informe sobre la situación de los derechos humanos muy positiva, y a veces se hace. Tenemos un diálogo con el órgano interno, la delegación del órgano interno en Ginebra, y el órgano dice, oh, no, todo es maravilloso, no hay violaciones, no existe torturas, la policía es excelente. Para nosotros es un elemento muy importante porque es claro que en este caso el órgano no es independiente. Y entonces en el informe expresamos una preocupación y formulamos una recomendación al Estado para respetar los principios de París sobre eso.
Vamos con otras dos preguntas. La primera de ellas, Enrique Mesa Márquez, dice: buenas tardes, excelente presentación. En el supuesto de los dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿puede considerarse que existe litispendencia cuando una petición se presenta tanto en la Corte Interamericana como en el Comité de Derechos Humanos simultáneamente? Entiendo que un dictamen no es una sentencia y que el Comité de Derechos Humanos no se trata de un tribunal internacional, pero sin embargo sí delimita la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos. Y la otra pregunta es sobre qué opina hace 2 días la ONU de Derechos Humanos de México saludó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoce el valor vinculante de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada. Esa ya es una pregunta personal, pero aprovecho de hacerla. Y otra pregunta de Yuri Angélica Mejía. Dice: ¿se podría considerar violaciones a la soberanía de un país exigir cambios en acciones que obedecen a la parte cultural y tradicional de una sociedad, país o grupo? Gracias. No estoy segura de entender la pregunta de Yuri, pero voy a responder al principio a la pregunta de Enrique y después a continuación a la cuestión sobre la violación de soberanía de un país. Sí, Enrique, sí, para el comité es un caso, no se puede, es una condición de admisibilidad muy importante. No se puede tener al mismo tiempo una petición ante el Comité de los Derechos Humanos y una petición ante otro órgano de reglamento de casos individuales. Entonces, se puede, y creo que el pasado año el comité ha adoptado una decisión contra Colombia, donde fue un caso de litispendencia, porque el mismo caso, exactamente mismo caso, para tener litispendencia hay 3 condiciones: mismo caso, misma persona y más o menos mismos asuntos. Y mismo país, naturalmente, pero mismos asuntos. Y aquí fue un caso de violación de derecho a un tribunal y exactamente el mismo caso es pendiente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y una cosa muy interesante es que el abogado ha olvidado de decir al comité que el mismo caso fue pendiente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces fue miembros del comité que han descubierto este punto y sí, es no admisible. Entonces es un motivo de no admisibilidad. Yuri, su pregunta es de saber si podría considerar violaciones a la soberanía de un país, exigir cambios en acciones que obedecen a la parte cultural y tradicional de una sociedad, país o grupo. No estoy segura de entender la pregunta. No sé si puede, no sé, precisar su pensamiento o su Podemos idea. activarle el micrófono también si es que ella lo quiere. Mientras tanto, podría Porque no sé responderla si es, porque no sé si es una crítica del trabajo de órganos internacionales que sí, a veces ordenan a un Estado de cambiar su normativa interna. Dice, por ejemplo, si vamos en aspectos a países del Medio Oriente y en temas de igualdad de la mujer.
Sí. Y su pregunta es de saber si podemos pedir, por ejemplo, a este tipo de país de cambiar su percepción, ¿sí? Yo creo que se refiere a eso. Ok, sí, sí, exactamente. Y el ejemplo es muy interesante porque hay dos temas en el diálogo constructivo. Hay dos temas que son muy difíciles para los estados. Como Yuri ha dicho, derechos de las mujeres y derechos de las personas LGBTI, orientación sexual, etc. Podemos hablar de cualquier otro tema con los estados, pena de muerte, terrorismo, tortura, no sé. Generalmente el diálogo es muy suave, la delegación muy amable, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de igualdad, violencia contra mujer, aborto, salud sexual, derechos reproductivos, etcétera, los estados, las delegaciones, no solamente de Medio Oriente, de muchos países, las delegaciones dicen, oh, es la sociedad, es la cultura, es la religión. ¿Mm? Y siempre cuando hablamos de temas relacionados con derechos a las mujeres. Y cuando organizamos de una manera interna, cuando organizamos el diálogo, siempre tratamos de hacer que las cuestiones sobre igualdad entre mujeres y hombres, aborto, salud sexual, etcétera, son cuestiones pedidas para miembros hombres del comité. ¿Sí? Para decir, es una manera de enviar como un mensaje al Estado y decir, ok, este tipo de preguntas no son preguntas de mujeres, pero son preguntas universales. Entonces, este tema es muy sensible y sí, siempre los estados usan este tipo de respuesta, es mi cultura, mi religión, etc. Y otro tema, orientación sexual. Y entonces, cuando, por ejemplo, pedimos a un estado de decriminalizar la homosexualidad, de proteger contra violencia con base en la orientación sexual, etcétera, siempre misma respuesta es mi cultura, es la población, es la sociedad, no podemos cambiar, etcétera, etcétera. Y son los dos temas más difíciles para los estados. No cuestiones de torturas o de desapariciones forzadas, etcétera, pero mujeres y cuestiones de orientación sexual. Responde la de acciones urgentes y luego vamos con la última. No recuerdo la cuestión sobre la sentencia de México. Creo que fue solamente un comentario. ¿Fue una pregunta? Sí, ¿cuáles eran las implicancias que usted creía que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconocía el valor vinculante de las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada? Así, fue una gran noticia, no solamente para el Comité sobre personas las desapariciones forzadas, sino también para todos los órganos de tratados, porque siempre, como le ha dicho con el ejemplo de Francia, siempre la academia, los estados dicen, oh, las decisiones de órganos de tratados de la ONU no son vinculantes. Pero aquí tenemos una sentencia de un
corte muy alta que dice sí, acciones urgentes son vinculantes y acciones urgentes es más o menos como una decisión de, una medida provisionales, ¿sí? Más o menos. Y entonces, si la Corte Suprema de México ha dicho eso para acciones urgentes, es muy claro que dictámenes del Comité de los Derechos Humanos también son vinculantes. A menos para México. Sería imposible para la Corte mexicana de decir acciones urgentes son vinculantes, pero no dictámenes de órganos desarrollados de la ONU, ¿no? Porque es más judicial. Entonces, fue una noticia maravillosa, naturalmente, para las víctimas, para la sociedad civil que trabaja sobre la búsqueda de personas desapariciones, pero también para órganos de tratados de la ONU. Una última pregunta de Pablo Castex. Dice, hola, buen día y muchas gracias por su clase. Ha sido muy ilustrativa. Mi pregunta es particularmente con respecto a la observación general 37, la cual, junto a mi grupo de observadores de derechos humanos de Casa de Memoria José Domingo Cañas, hemos venido estudiando y trabajando e incorporando en su actualidad, pero también en su historicidad, lo que nos ha llevado a la reflexión de que el derecho a la manifestación pacífica jamás ha sido respetado en Chile desde la dictadura de Pinochet hasta ahora. Comento que esta observación era un indicador de la profundidad democrática que un gobierno tiene, a la luz de los acontecimientos ocurridos en Chile. ¿Cómo caracterizaría el gobierno actual frente a la observación 37? Sí. Sí, es una pregunta muy interesante también y muy sensible. Porque este derecho, el derecho a la reunión pacífica, tiene una relación muy importante con el derecho a la expresión, el derecho a la oposición, el derecho a no estar de acuerdo con el gobierno. Y entonces, cuando un Estado hace uso de la fuerza armada y de la fuerza armada letal para negar este tipo de derecho, no es solamente una violación del derecho a la vida, etcétera, pero es una forma muy fuerte y muy peligrosa de violación de los fundamentos de lo que hace una sociedad democrática. Porque es una manera de negar el derecho del pueblo de expresarse, de expresar su opinión, etcétera, que puede ser contraria al gobierno. Entonces, es la razón por qué en la observación general se dice que la manera de tratar o de implementar o no este derecho es un indicio muy importante de la naturaleza democrática o no de un Estado. Y entonces aquí en Chile, pero no solamente en Chile, también en muchos o algunos países de Europa, este derecho no es respetado y para mí es un indicio muy grave de la destrucción de los fundamentos democráticos de la sociedad. Y de una manera interesante, naturalmente la situación en Chile es muy preocupante, pero también en Francia el derecho, la policía, por ejemplo, hace uso de una manera excesiva de la fuerza armada contra
participantes a reunión pacífica, muy, muy peligroso. Y entonces sí, para mí como académica es un índice muy grave de la destrucción o del peligro sobre la naturaleza democrática de una sociedad. Porque también hay periodistas, defensoras de derechos humanos, etcétera, que participan a este tipo de reunión. Y es muy grave de usar fuerza contra participantes, contra defensoras de derechos humanos, periodistas, etcétera. Muchas gracias, profesora Helen. Ya estamos pasados en el tiempo, pero le damos unos segundos para que pueda despedirse o cerrar alguna idea que haya quedado en el tintero. No, solamente para agradecer, gracias, y las preguntas fueron excelentes. Naturalmente voy a compartir la presentación y Esteban y Alejandro tienen mi correo electrónico, entonces si tienen, no sé, algunas preguntas, por favor, sería un placer de continuar la discusión. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación. Gracias a usted, gracias a todos y todas. Durante la semana vamos a compartir el PowerPoint y el correo electrónico de la profesora Helen y nos vemos en 2 semanas con la clase sobre derechos económicos, sociales y culturales. Hasta entonces.